siguiente constitución a que se va a homenajear, que es la Constitución de Colima. Antes de iniciar, quiero agradecer a las instituciones que organizaron este importante homenaje al Colegio Nacional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Centro Mexicano de Derecho Uniforme, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a todas las personas que lo representan aquí, el doctor Diego Valadez, el doctor José María Serna, que está aquí, el doctor Pedro Salazar como organizadores, al maestro Héctor Fixamudio como organizadores del mismo. Y bueno, sin preámbulos, vamos a entrar al homenaje que se le rinde a la Constitución de Colima. Quiero decirles que Colima, pues las constituciones o la calidad jurídica del Estado de Colima, pues ha sido o ha estado acompañada o ha ido acompañando a la historia nacional. Con la Constitución de 1824, Colima toma la calidad de territorio. Con la Constitución de 1857, Colima se convierte en Estado de la Federación. Colima, durante el Porfiriato en 1882, se da una Constitución, y con la Constitución de 1917, Colima se da nuevamente una Constitución, pues con los márgenes o los cánones establecidos con la Constitución del 17. Tenemos en primer lugar la exposición de Vincenzo de Falco. Hace un momento, que lo digo con todo respeto, que es una posición machista dejar que primero hablara la expositora. Ahora en una posición, un estricto esquema de igualdad entre hombres y mujeres, y bajo la calidad de darle la palabra en primer lugar a nuestro invitado. Bueno, entonces bajo el comentario del profesor Vincenzo de Falco, vamos a, si no tiene inconveniente, doctora. No. Bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Gloria Margarita Puente de la Mora, que es magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Santiago de Compostela en España, y profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima desde el año de 2001. Por favor. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me da de participar en este seminario, la invitación realizada por el doctor Diego Valadez y por la coordinación del doctor José María Serna de la Garza. Muchísimas gracias por esta invitación y por estar teniendo la oportunidad de compartir con los colegas italianos. Así que, bueno, pues es una maravillosa oportunidad la de poder compartir un aniversario más, el centenario de la Constitución, en este caso de Colima. Y si me permiten, voy a hacer referencia a algunos antecedentes históricos como Estado, ya hacia una breve introducción. Nuestro moderador, efectivamente, los antecedentes de Colima se tienen desde la época prehispánica. De acuerdo a afirmaciones de historiadores, pues se puede decir que desde los primeros asentamientos humanos hicieron presencia en este territorio, datan de los años 1500 a.C. al año 200, en el llamado periodo clásico de Colima, de acuerdo también con hallazgos de restos arqueológicos y de variados objetos de cerámica encontrados en diversos centros ceremoniales dispersos en la entonces extensa geografía regional colimense. Tenemos que decir que también pues es obviamente un estado muy pequeño en cuanto a habitantes, pero estos antecedentes nos hacen remontarnos precisamente a la historia que tiene Colima, ¿no? Después en la conquista, a principios de 1523, pues algunas expediciones de españoles intentaron conquistar el reino de Colimán.
cuya capital estaba en lo que hoy es la población de Caleras, en el municipio de Tecomán, expediciones que fueron repelidas por los guerreros de Colima. Cortés entonces envía al capitán Gonzalo de Sandoval con un mayor número de combatientes, y la experiencia militar de Sandoval se impuso al simular una retirada para hacer salir de sus posiciones a los defensores, quienes llenos de júbilo persiguieron a los conquistadores hasta un territorio plano previamente elegido por Sandoval, en donde se volvió contra de ellos, destrozándolos completamente. En esta batalla murió el Hueytlatodani Colimotl en compañía de sus leales comandantes Capaya y Jopey. De acuerdo a lo relatado por el historiador Ricardo Guzmán Nava en la cartilla Historia de Colima. Finalmente las fuerzas españolas lograron la victoria y el día 25 de julio de 1523 el conquistador español Gonzalo de Sandoval funda Cajitlán, la primitiva villa de Colima y el primer ayuntamiento de occidente de la Nueva España que era instituido en la América continental. Si se fijan ustedes, pese a que somos un estado pequeño, como ya lo decía, pues estos datos, esta mención de estos acontecimientos, pues nos dicen mucho con relación a la existencia, ¿no?, a la prevalencia después de Colima como estado. Ya en la época colonial, con la fundación de la villa de San Sebastián, después retomaría el nombre original de Colima. El 20 de enero de 1527 termina la época de la conquista e inicia la época colonial, casi de 3 siglos de dominación española bajo el virreinato. Después pues surgen los movimientos insurgentes, se cuenta en Colima con la presencia incluso de don Miguel Hidalgo y Costilla, quien es incluso designado cura de la parroquia de San Felipe de Jesús en Colima, y permanece del 10 de marzo al 26 de noviembre de 1792. Viene toda la época del México independiente, que también nos podría llevar mucho relatar, con relación a esto, pero podemos hacer mención respecto a, el antecedente constitucional de la Constitución del 17 en 2 constituciones anteriores, prácticamente la de 1857 y la de 1882. Cabe señalar que Colima junto con Tlaxcala fueron elevados a la categoría de estados libres y soberanos, y el Distrito Federal como integrante del Pacto Federal con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de marzo de 1857, fecha que se le atribuye la creación de Colima como entidad federativa. Aunque fue hasta el 19 de julio de ese año cuando quedan debidamente integrados los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en Colima. La demora en organizar estos 3 poderes se debió a que desde antes de la promulgación de la Constitución, las fuerzas reaccionarias impulsadas por el clero se opusieron a la entrada en vigor de la nueva Constitución, ocurriendo varias sublevaciones en diversas entidades de la Federación. Una de ellas la orquestó el general Blancarte, quien, ante el temor de entregarse con la guarnición de Guadalajara, determinó marchar con sus tropas rumbo a Colima. Estos acontecimientos se dieron entre el 25 de febrero y el 14 de marzo, aunque el general Manuel Álvarez desde antes ya había tomado las providencias necesarias. Estuvo pendiente de la actuación del batallón Comonfort, perteneciente a la Guardia Nacional y acuartelado en Colima, para enviar a una de sus secciones a las barrancas de Beltrán y a Tenquique para frenar a Blancarte. Tras la promulgación de la Constitución Federal, el general Álvarez procedió cuidadosamente a fijar las bases del funcionamiento del nuevo Estado y a la integración de las personalidades que formarían parte de los 3 poderes, todo ello mediante el acatamiento a las disposiciones constitucionales, siendo en el mes de mayo cuando se da a conocer la convocatoria para la elección de los diputados al Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Colima y para ocupar el cargo de gobernador del mismo, dividiendo desde esa fecha en 7 distritos electorales al entonces territorio, reciente Estado, que de manera independiente a los cambios que se registraron en la historia, pues ese número de distritos electorales para elegir igual número de diputados estuvo vigente en Colima durante los primeros 80 años del siglo XX.
Y la Constitución del Estado de Colima, pues digamos, en esta se sentaron las bases de organización del reciente Estado, expedida por el gobernador José Silverio Núñez el 16 de octubre de 1857. Como mencionaba, existió una Constitución posterior que se expedía el 30 de mayo de 1882 por el gobernador Francisco Santa Cruz. Sin embargo, ya como se hace mención, nuestra Constitución de Colima sí es de las constituciones que también es promulgada y publicada en 1917, es decir, no tuvo que esperar, como se comentaba aquí en la mesa anterior, a 1918 para ser publicada, sino que es una de las constituciones que efectivamente se publica en el 17. Pues teniendo como antecedentes precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada y publicada por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, como encargado al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que como todos sabemos resulta triunfalista sobre los demás ejércitos en los movimientos revolucionarios, ¿no? Por convocatoria efectuada el 19 de septiembre de 1916, expedida por la primera jefatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las modificaciones que el artículo 14, se hicieron en el decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en Veracruz y adicionado al Plan de Guadalupe, ¿no? Todos estos como antecedentes, el 26 de marzo de 1913, pues se expide el Congreso Constituyente, ¿no? Reunido el 1 de diciembre de 1916 y que, como todos sabemos, pues emite la Constitución de 1917 que actualmente nos rige. Y que, bueno, pues es promulgada el 5 de febrero, pero que entra en vigor el 1 de mayo. Todo esto teniendo como antecedentes la Constitución precisamente del Estado de Colima. Originariamente se integró con 151 artículos, 14 títulos e igual número de transitorios. Actualmente tiene pues 13 títulos. Fue emitida por la 20ª legislatura del Congreso del Estado de Colima, que fungió de alguna manera pues como constituyente, integrada por 15 diputados, siendo los siguientes: Salvador B. Rubalcaba, licenciado Mariano Fernández, Zenaido Jiménez, licenciado J. Jesús Ahumada, Sixto de la Vega, Leonardo Yáñez Centeno, J. Jesús Guzmán, Miguel Valencia, J. Jesús Salazar Carrillo, Clemente Ramírez, Enrique Solórzano, Nicanor Diego y Luis Sánchez, así como también el profesor Pablo Hernández, quien era diputado suplente. Los anteriores eran diputados titulares, digamos, por sus distritos, excepto el profesor Pablo Hernández, que era diputado suplente por el 15 distrito, pero que formó parte de este Congreso Constituyente. Esta Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima de 1917 fue expedida por el gobernador Felipe Valle con el refrendo del secretario de Gobierno Ramón Ahumada el 1 de septiembre de 1917. Se estableció, digamos, en el texto original que el gobernador manda imprimir, publicar y circular y se le dé debido cumplimiento, ¿no? Lo peculiar, digamos, de esta Constitución es que no se publicó en una sola edición. Fueron en 5 publicaciones las que se hicieron. Del mes de octubre fueron la fecha del 20 y 27 de octubre en los números 10 y 11, tomo tercero. La primera publicación se publicó del artículo 1 al 14, en la segunda del 15 al artículo 33, fracción cuarta. El 3 de noviembre, ya en el número 12, se publicó del artículo 33, fracción quinta, al artículo 58, fracción tercera.
En la publicación del periódico oficial del 10 de noviembre, en el número 13, se publicó del artículo 58, fracción cuarta, al artículo 87, fracción segunda. El 17 de noviembre, el número 14, se publicó del artículo 87, fracción tercera, al artículo 142, y la última publicación se da el 24 de noviembre de 1917, en el número 15, publicándose del artículo 143 al artículo 151. Digamos, la Constitución, como ya lo mencionábamos, contiene 14 artículos transitorios, y durante 7 años el texto de la Constitución de Colima permaneció intacto. Surge la primera reforma publicada el 4 de octubre de 1924 en el periódico oficial bajo el decreto sin número que modificaba varios artículos. Actualmente la Constitución ha sido modificada por 115 decretos, siendo el último de ellos el publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, en el número 75, de fecha 25 de noviembre del 2017. Esos podemos darlos como antecedentes efectivamente digamos, del texto de la Constitución, para hacer de alguna manera una mención con relación al análisis planteado incluso por la mesa anterior, y ya siendo como muy concretos con relación al establecimiento constitucional de lo que marca la Constitución de Colima. Lo hemos dicho que también, así como la Constitución Federal pues se ha ido digamos reformando, hay un artículo que tiene que ver con el establecimiento constitucional, digamos, en el 2010, y que fue hasta el 2013 que se estableció en la Constitución Federal, ¿no? En muchos de los casos es sabido que pues viene el establecimiento de la percepción de algunos derechos primero en la Constitución Federal y luego se plasma, digamos, en los estados, pero en este caso con relación, digamos, al derecho de los colimenses a acceder a la sociedad de la información y el conocimiento como una política de Estado para lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades con respecto a su diversidad, preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo que permita un claro impacto en todos los sectores de la sociedad. Digamos, establecimiento constitucional data del 9 de octubre del 2010, cuando vemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, es, digamos, hasta la fecha del 11 de junio del 2013, que se establece, digamos, lo siguiente: en el apartado B del artículo 6º, fracción primera, el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y del conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Este es como uno de los ejemplos que podemos dar, ¿no?, de ciertos establecimientos de los derechos. Podemos decir también que una cuestión que se presenta con relación al establecimiento o a la protección de los derechos establecidos en la Constitución de Colima es que, digamos, bueno, el capítulo primero refiere de los derechos humanos. Sin embargo, en Colima, por ejemplo, no se cuenta con una sala, digamos, de control constitucional para la protección de los derechos que se encuentren nada más que tutelados en la Constitución de Colima, ¿no? Como si ocurre, por ejemplo, si analizamos comparativamente hablando con las constituciones de otros estados, que existe, digamos, ese control de constitucionalidad. Sabemos que a nivel federal pues tenemos a la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, como digamos que controlan la constitucionalidad de los derechos tutelados y de las garantías, pero digamos a nivel local no encontramos ese control. Queda entonces, digamos, sujeto a
digamos, el mismo control o al establecimiento a través de las políticas públicas que pueda hacer el Estado para controlar estos derechos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir con relación a la constitucionalidad o al establecimiento de ciertos derechos. Un tema muy polémico también, yo sé que lo es que en la Constitución de Colima queda afirmado: la vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción. Ese es un establecimiento también que lo encontramos en la Constitución de Colima y que no lo encontramos como tal en la Constitución federal, ¿no? Entonces, bueno, puntualmente respecto al análisis constitucional pudiéramos decir muchas otras cosas más, pero creo que ya se me agotó el tiempo. Entonces, hasta aquí voy a dejar mi participación. Agradezco mucho su atención. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Gloria María Puente de la Mora, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por su intervención. Hay mucho que decir de la historia constitucional de Colima, sin embargo el tiempo lo limita, pero podemos ver estos elementos interesantes últimos que comentó la doctora, pionera en materia de derecho a la información. Digamos que fue una aportación a la federación, algunas quizás, no sé si llamarlo limitaciones en materia de control constitucional, y por otro lado, innovadora en un tema que tiene que ver con la protección de la vida, pero al mismo tiempo muy controvertida, efectivamente, porque pues esto, dirían otras personas, atenta contra el derecho de las mujeres a decidir libremente y podrían decir otros, tampoco es una posición científica a partir del momento en que se puede considerar o no la vida humana. Pero bueno, es parte de la riqueza del análisis que se puede hacer de las constituciones estatales. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al profesor Vincenzo de Falco, es profesor de Derecho Público Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli en Italia. Por favor, profesor. Per favore, prego profesore. Me satisface mucho hoy porque es una bonita experiencia la de comparar las constituciones de los estados y la Constitución Nacional y intentar entender las singularidades que cada estado por su cuenta ha creado como una identidad propia. Porque el federalismo se fortalece precisamente cuando los estados caracterizan sus propias identidades y en el ámbito territorial es necesario establecer principios más fuertes o de todas maneras diferentes que los del Estado Nacional. Esta es precisamente la misma oportunidad que hemos tenido en Italia, aunque con sus diferencias. Cuando se proyectaron las constituciones italianas que fueron en la mesa sin conexión alguna con la identidad cultural de los pueblos que se situaban en esas regiones. Esto tuvo el efecto que en los estatutos y las legislaciones regionales italianas no fue más que copiar la legislación nacional. Y entonces fue difícil que los estatutos y leyes regionales hayan adoptado soluciones innovadoras. También me dio gusto hablar con la doctora, pero entre los puntos esenciales que me parecieron especialmente importantes es precisamente la transparencia y los derechos del concebido. Esto en Italia no lo tenemos. Tenemos la tutela de la familia, pero no carecemos de la tutela de la integridad de la persona que aún no nace. Hay que investigar sobre los derechos del que va a nacer, lo hereditario, en qué momento se crea la persona y en qué momento empieza su derecho a la herencia, a una herencia. Y también tenemos problemas de bioética para entender el lindero entre la persona física y el momento en el cual es el titular de derechos objetivos.
Hay que precisar que el concebido tiene derechos constitucionalmente garantizados. Me parece una cosa hermosa. Es particularmente interesante porque hay que tener en cuenta que el estado de Colima es muy pequeño respecto al estado federal y coincide con un territorio, o nuestra región de Basilicata, que es pequeña, que tiene 150.000 habitantes más o menos, que son pequeñas. Y en el ámbito de esta pequeñez tuvo el valor de identificarse con uno de los principios fuertes, entre los cuales los del ser por nacer. Hay otros elementos que me han impresionado respecto al sistema italiano, que entre los criterios de no discriminación de los ciudadanos, aquel de la preferencia sexual. En el sistema italiano tenemos la prohibición de distinguir por sexo, pero no por la preferencia sexual. En cambio, aquí en la Constitución de Colima vemos una prohibición de discriminación de la discriminación contra las personas con capacidades diferentes, y en cambio en nuestro sistema constitucional esto se obtiene por la jurisprudencia. En cambio, y por su parte, la Constitución de Colima fue modificada en distintas ocasiones, lo cual permitió obtener elementos de cada vez mayor innovación, teniendo en cuenta de que nos encontramos en un área pequeña. Hay otro aspecto interesante: la dirección que el Estado de Colima da a la educación. Nuestro sistema de instituciones contempla una escuela libre en competencia entre privadas y públicas. Sin embargo, no hay una dirección institucional sobre cómo debe ser la enseñanza. Ya lo traemos desde la formulación de la Constitución. Por lo tanto, la formación de los docentes tiene que estar finalizada, o sea, focalizada. La educación pública, expresamente, hay que darle valor a través del sistema educativo, los valores de justicia, tolerancia, bondad, rectitud, honestidad, diálogo, cultura de la paz y de la legalidad, en busca también de modelos y actitudes que tienen que tener los ciudadanos hacia solución de los conflictos, que no sea jurídica. Es decir, la enseñanza que proporciona la escuela debe orientar a los ciudadanos a no dirigirse directamente a los tribunales, sino a buscar una solución pacífica ante los conflictos. Esta es una dirección muy fuerte, porque proporciona una característica al sistema educativo de ese pueblo. Y aún más me llamó la atención es los organismos de transparencia. Tenemos el derecho a la libre información plural y oportuna. El acceso a la información, que obviamente no se limita únicamente a la prensa, como hacemos en Italia, sino a la información plural, y que esencialmente también aplica en el ámbito de los mass media, que deben tener la mayor transparencia posible y difusión de las expresiones públicas. Digámonos la verdad, en los países de transición, y desde este punto de vista también Italia, cuando hay necesidad de fijar el interés público, el funcionario debe procurar ser lo más neutral posible. Los organismos concebidos hace 400 años en el derecho inglés, la independencia del funcionario. Este fenómeno se ve afectado por los sistemas de corrupción. En Italia se creó una autoridad anticorrupción recientemente, pero el perfil que se busca es sobre todo a través del sistema del control publicista y la represión penal. El sistema de la corrupción encontraría una mayor eficacia de tutela a través de los mecanismos de transparencia y participación. Cuanto más transparencia haya, cuanto más para el ciudadano sea posible ir a verificar
o a través de internet ver qué hace un funcionario. Es tanto más difícil que este funcionario pueda hacer prevalecer el interés personal sobre el interés público. El estudio de transparencia es uno, por lo tanto, de los primeros elementos que garantizan un Estado democrático y que en la formación del interés público no haya un interés privado del funcionario público que desvía el interés público. Aquí no nada más encuentro afirmado el derecho a la transparencia, sino también encuentro instituido un órgano que es de acceso a información pública y protección de datos, al cual se otorga la facultad de recurrir por inconstitucionalidad de las leyes en el caso en que estas leyes no garantizaran una transparencia adecuada. Esta me parece una innovación de gran relieve y es un ejemplo de la manera en que el Estado, pequeño que es, pero se dirige hacia una democracia fuerte como tendencia por medio de esta transparencia administrativa. Para mí me parece muy bien. Antes que usted me diga. Gracias. Bueno, muy bien, le agradecemos al doctor Vincenzo De Falco su intervención, muy interesante, que yo podría resumir alrededor del estado de Colima con esta frase que él dijo de que Colima es un estado pequeño pero con fuertes principios. Dentro de estos fuertes principios evidentemente está el tema de transparencia y participación ciudadana, que se convierte, en palabras del profesor De Falco, como un instrumento fundamental para garantizar un Estado democrático, así como los otros principios que señaló, que solamente voy a señalar, como el tema de la no discriminación, el derecho a la educación y este tema de la no discriminación, que implica también pues el comentario que se hizo alrededor de la protección de la vida y cuando una persona puede convertirse o no en un sujeto jurídico. Pues con esto terminamos. Le agradezco mucho a los dos participantes de la mesa sus comentarios alrededor de la Constitución del Estado de Colima y damos paso a la siguiente mesa sin receso. Es la mesa que siguiente es sobre Durango. Después de Durango va a haber un pequeño receso, me parece, así que le damos el uso de la palabra a Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, a Mauro Maza y a la doctoresa Susana Pedrosa, que por aquí la había visto. Bueno, muchísimas gracias.